Ok, no, ya comenzó a grabar, ya. Muchísimas gracias, Socabet. Bien, buenas tardes a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es 21 de noviembre de 2025 y estamos iniciando nuestra segunda sesión síncrona del módulo 2 de la participación en la innovación social. Participación para la innovación social. La semana pasada tuvimos nuestra primera sesión junto con la recuperación de los contenidos del módulo 1, ¿no? Donde vimos los fundamentos de la innovación social y el desarrollo sustentable. Entonces, y comenzamos a ver también los contenidos iniciales de nuestro módulo 2, participación para la innovación social. Voy a comenzar a compartir la presentación para que recapitulemos todos juntos. Aquí nos regresamos. ¿Se está compartiendo bien la pantalla? Sí. Perfecto, gracias. Gracias. Bien, entonces solo para recordarnos los contenidos de nuestro módulo 2 son definiendo la participación, el análisis de los interesados, los agentes de innovación social, las dimensiones del desarrollo. Que si mal no recuerdo, vamos a comenzar a hablar sobre las dimensiones del desarrollo cuando se nos agotó el tiempo la sesión anterior, ¿cierto? Bien, voy a hacer rápidamente una recuperación de estos contenidos, nada más para que lo tengamos presente, y hoy, hacia el final de la sesión, vamos a abordar las instrucciones para la realización de nuestra tarea auténtica y para nuestra participación en el foro integrador. Entonces, comenzamos recordando el propósito para este módulo. Es que identifiquemos cuáles son las características de la participación comunitaria a partir de su vínculo con la innovación social, para desde ahí, desde la innovación social y la participación comunitaria, comprender también cuáles son las interacciones sociales que nos facilitan o que son de carácter más estratégico para poder llevar adelante o promover soluciones que puedan beneficiar a la propia comunidad. Vimos también algunos conceptos básicos para la participación social, que es la definición de grupo, de identidad, de poder y de comunidad, sin tampoco teorizar tanto, ¿no? O sea, vimos como, partimos también como de las definiciones propuestas en nuestro contenido nuclear, para darle un poquito más de énfasis al desarrollo de la escalera de la participación. Y en nuestra diapositiva compartimos en el primer esquema, en el lado superior izquierdo, los tres grandes niveles de participación, que son la no participación, la representación y la participación propiamente dicha, ¿no? También este nivel de representación en algunos autores se toma como falsa participación, ¿no? O participación pasiva, ¿no? Bien, y en la escalera del esquema también izquierdo, pero del lado inferior, pues vemos un poquito más la descripción o la característica principal de cada uno de estos niveles de participación o de no participación, ¿no? Y aquí vemos la no participación identificada como la pasividad, la manipulación como el solo suministro de la información, ¿no? Solo tienes información sobre el caso, cual sea
El otro nivel, que es el de consulta o la participación por consulta, la participación por incentivos, la participación funcional o de alianzas estratégicas, la participación interactiva, que es cuando delegas el poder o tienes eh, momentos en los que puedes tomar decisiones, pero también en los que no tiene el grupo la última palabra, ¿no? O alguien está dirigiendo el proceso. Y finalmente tenemos el autodesarrollo o el control ciudadano, que es cuando el propio grupo se organiza para definir el mecanismo a través del cual van a tomar decisiones, priorizan los temas que sobre los cuales se van a trabajar y se van a tomar esas decisiones, y también regula la propia ejecución de las decisiones. Es decir, se trata de un grupo completamente autogestivo, ¿no? O completamente empoderado. Vimos también dentro del esquema de la participación la propuesta que nos hace Acker sobre el análisis de las personas interesadas dentro de la participación social, haciendo él una diferenciación entre personas o grupos interesados de manera interna o de manera externa, que de manera muy sucinta, pues básicamente son entre los beneficiarios directos y los beneficiarios indirectos, ¿no? Y vimos también los distintos roles o funciones de los agentes de la innovación social, ¿no? Y que compartíamos también que en algunas ocasiones tenemos algunas agentes que pueden participar en más de un rol o en más de un espacio, ¿no? Y bueno, entre estos agentes de innovación social tenemos a los emprendedores, propiamente, emprendedores sociales, las ONGs o organizaciones sin fines de lucro, las empresas socialmente responsables, los gobiernos, independientemente de su nivel, sea a nivel comunitario, ¿no? Los gobiernos tradicionales o los gobiernos institucionales, este, como los municipios o los ayuntamientos, los gobiernos de los estados y todas sus secretarías, o los gobiernos federales o gobiernos nacionales, todas sus secretarías o ministerios, ¿no? También tenemos a las organizaciones comunitarias y a las cooperativas, y finalmente todos los sindicatos, organizaciones barriales, asociaciones de vecinos, comités de colonos, comités de acción ciudadana, dependiendo también de cómo se les nombre en cada espacio, pero bueno, son las organizaciones territoriales más pequeñas, ¿no? Del barrio, de la colonia. Y comenzábamos a hablar más bien de todos estos elementos de la participación social y como probables futuros agentes de la innovación social, pues también es conveniente que conozcamos hacia dónde estamos enfocando, hacia qué tipo de desarrollo estamos enfocando nuestros esfuerzos, ¿no? Entonces una de las propuestas que se hace en este caso en nuestro contenido nuclear para trabajarlo como futuros profesionales de la administración y el comercio es las dimensiones y necesidades desde la propuesta del desarrollo holístico, también conocido como desarrollo sistémico, ¿no? Ustedes en el semestre anterior debieron haber llevado una materia o asignatura o UCA, no sé si el semestre pasado todavía eran UCAs, ya eran UCAs, perdón, pero debieron de haber tenido una materia sobre pensamiento complejo. No sé si la tuvieron, les pregunto. Llevaron
Ya, Sí, ya tuvimos. perfecto, ok. Entonces, de aquellos contenidos de esa materia, del pensamiento complejo y el pensamiento holístico, jalen hacia acá, hacia esta materia de la innovación social, las particularidades de ese pensamiento holístico, ¿no? O sea, ese pensamiento holístico conserva con esta propuesta de desarrollo y de las dimensiones del desarrollo como punto nuclear una dimensión espiritual, por supuesto una dimensión mental, que es a nivel individual, pero también a nivel colectivo, una dimensión socioemocional también, y una dimensión física, natural o ecológica, ¿no? Y todas estas dimensiones nos generan este todo holístico, todo un todo sistémico. Y entonces, estos elementos también los vamos jalando a esta propuesta de desarrollo holístico, que también se caracteriza, igual que el pensamiento holístico, se caracteriza por una visión integral del desarrollo, aquí estamos hablando del desarrollo, en donde las distintas dimensiones, independientemente del nivel que abarquen, si es una dimensión espiritual individual, a una dimensión mental también de carácter individual, o a una dimensión socioambiental, emocional, perdón, y una dimensión física o ambiental, ya de manera colectiva, todas estas dimensiones también interactúan. Acuérdense de esos contenidos de esa materia de pensamiento complejo, porque estamos hablando de un desarrollo holístico, es decir, que parte de la idea también de que todos los fenómenos que ocurren en la realidad son sistémicos, ¿no? Un desarrollo holístico o sistémico. Entonces, esta teoría de sistemas la venimos jalando otra vez acá, solo para que ustedes lo recuerden, tengan esa referencia. Y entonces es en el desarrollo holístico las distintas dimensiones, como cualquier sistema, el desarrollo como sistema, tienen interacción, interactúan, se ayudan, hacen sinergia para generar nuevas condiciones, que pueden ser mejores o peores para quienes integran el sistema, pero finalmente están interactuando, ¿no? Y cuando hablamos en este caso, ya no solo como un sistema, sino como un sistema dirigido desde el desarrollo, lo que buscamos es que todas estas dimensiones, lo que se busca es que todas estas dimensiones hagan sinergia para mejorar las condiciones, ¿no? Y eso se refleja en la siguiente característica, que es la restauración del bienestar integral. Entonces, el desarrollo holístico va a buscar que todas las dimensiones aporten hacia un nuevo bienestar integral o a recuperar un bienestar integral. Y para eso, todos estos elementos se hacen, bueno, teniendo como línea base, como piso de inicio, también una construcción valoral que permite definir para ese grupo social cuáles son las cosas, los hechos, las acciones que son más convenientes para el grupo y para los individuos que forman parte del grupo y cuáles son las menos convenientes. Deliberadamente estoy diciendo más o menos convenientes para no decir bueno o malo, ¿no? Porque esas categorizaciones son todavía muchísimo más excluyentes, ¿no? Como juicios de valor. Y lo que buscamos no es ser excluyentes o juzgar elementos, aplicar un juicio de valor, sino lo que buscamos es centrar la noción del bienestar del grupo y los individuos que conforman ese grupo
para que efectivamente todas estas acciones que implementamos conserven esta noción holística, que es la última característica, nunca se pierda esta noción holística o de integralidad para poder alcanzar los objetivos pues de mejora del propio grupo, ¿no? Y todos estos elementos que les acabo de platicar, pues también se van a reflejar no solamente en las dimensiones por separado, sino también en las propias interacciones, generándonos nuevas dimensiones, ¿no? Y entonces en esos cruces, ustedes pueden ver ahora en la diapositiva el esquema de su lado derecho, que al entrar en interacción las cuatro dimensiones, generan en los distintos cruces nuevas dimensiones. Entonces aquí tenemos entre la dimensión mental y la dimensión socioemocional una nueva dimensión que es la dimensión comunicativa, ¿no? Entonces, que guarda relación con cómo se generan nuestros procesos de pensamiento y cómo los podemos externalizar a los otros miembros del grupo. Y cómo también realimentamos esos mensajes, ¿no? Y así nos podemos ir sucesivamente explicando todas las nuevas interacciones. Entre la dimensión socioemocional y la dimensión espiritual se encuentra la dimensión ética. Entre la dimensión espiritual y la dimensión física tenemos la dimensión estética, ¿no? Aquí considerando lo estético no solo como lo bonito, porque otra vez, al igual que lo malo y lo bueno, lo bonito también es una categoría muy subjetiva, ¿no? Las distintas personas, distintas culturas, tenemos una noción distinta de lo que es la belleza, o lo que conocemos coloquialmente como la estética, ¿no? Aquí estamos hablando de la estética como un estudio o como desde el pensamiento filosófico de todos aquellos elementos que embellecen e engrandecen nuestra noción de vida, ¿no? De un bienestar, ¿no? De un buen vivir, en este caso. Y luego, entre la dimensión física y la dimensión mental, tenemos una dimensión cognitiva. Otra vez, regresando a nuestros procesos de pensamiento, en cómo conocemos el mundo, cómo conocemos a través de nuestros sentidos, cómo percibimos el contexto que se encuentra a nuestro alrededor y cómo lo filtramos, cómo lo analizamos, ¿no? De todas estas interacciones entre todas estas dimensiones, la propuesta desde el desarrollo holístico es que surgen necesidades. Los grupos sociales tendrán, y los individuos y los individuos que los conforman, tendrán nuevas necesidades. Y entonces, en esta propuesta hay cuatro grandes tipos de necesidades, ¿no? Las necesidades que expresa la gente o que expresa el grupo, que se asocian a la subjetividad. Las necesidades sentidas, que es de lo que se experimenta en el día a día, en el contexto, ¿no? Y que va moldeando o que va determinando nuestro comportamiento o nuestra reacción frente a eso que se siente, ¿no? Las necesidades normativas, que están más en el plano de los usos que se normalizan, de lo que va considerando un grupo social como lo adecuado, lo normal, que luego se seculariza y eventualmente esto se convierten en costumbres y se convierten después en reglas o en leyes para todas las personas del grupo, ¿no? Y bueno, estas que no surgen propiamente del modelo de desarrollo, sino de la necesidad de entender las diferencias culturales y sociales de los distintos grupos, pues surgen las necesidades comparativas, ¿no? Que es básicamente comparar cómo son las necesidades entre los distintos grupos sociales. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario?
No, profesora, de mi parte ninguna. Ok, muchas gracias. Bien, esta es la propuesta desde el desarrollo holístico, esta interacción de las dimensiones y sus necesidades. Ahora, no es el único sistema, ¿no? Habrá también ya en el ejercicio profesional quienes decidan trabajar más de cerca con procesos de innovación social, independientemente del sector en el que se encuentre, pues también es prudente conocer como esas otras nociones, ¿no? De las dimensiones y de las necesidades, de las nociones del desarrollo y de las necesidades para ese desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el esquema que tenemos en la esquina superior izquierda, que plantea al centro las necesidades básicas, enseguida una nueva dimensión que habla sobre el acceso a la participación social y política, o las necesidades de participación social y política, y luego una nueva dimensión que habla acerca del desarrollo profesional y personal de las y los individuos. Posteriormente, otra dimensión que aborda la identidad y las conexiones sociales, las interacciones sociales, y como todas estas necesidades, una vez cubiertas, también van generando o nos generan nuestro sentido de la vida, ¿no? Este esquema es el que se plantea para medir o para analizar la pobreza multidimensional, por ejemplo, ¿no? Entonces, la pobreza no solamente vista como no tener dinero o no tener recursos económicos, sino no tener cubiertas las necesidades básicas, no tener cubiertos sus derechos de participación social y de participación política, no tener cubierto también tus necesidades para el desarrollo profesional y tu desarrollo personal, ¿no? De lo que quieras ser y hacer. También de tus necesidades para eh, consolidar y para construir y para consolidar tu identidad individual, pero también las identidades colectivas, ¿no? Y por eso ahí son importantes las convenciones sociales. Y todo esto para darle también un sentido al, al tipo de vida y a la aspiración de vida que como individuos y como colectivos buscamos, ¿no? Este, tenemos otro esquema que son las necesidades humanas para el fortalecimiento comunitario. Esto es también mucho desde la educación popular, ¿no? Y aquí es un modelo que se basa en Max Smith, que son las necesidades de tener cubiertos todo lo referente a la libertad, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de tránsito, todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la libertad con responsabilidad, ¿no? También tenemos todo lo que tiene que ver con la construcción y la consolidación de la identidad individual y grupal, con todas las necesidades que entran en juego para ser creativos, para crear nuevas cosas, ¿no? También todas las necesidades para cubrir el ocio, el esparcimiento, propiamente para participar, ¿no? Para entendernos, comunicarnos, para cubrir también nuestras necesidades de afecto interpersonales, personales, ¿no? Las necesidades de protección, de sentirse también seguros, segura, y por supuesto todo lo que está alrededor de la subsistencia, ¿no? Y también me encontré por ahí una pirámide de necesidades, que es otro modelo que se está trabajando a partir de la nueva escuela mexicana y que se está trabajando a nivel de telesecundarias en el segundo grado, que son esta pirámide, que quizá no sea un poquito más común a la mayoría de nosotras y nosotros, que en la base de la pirámide tenemos las necesidades biológicas o físicas, que
compartimos con esta medición multidimensional de la pobreza, ¿no? Las necesidades básicas. Luego todas las necesidades económicas, después todas las necesidades sociales, luego las necesidades culturales, luego las necesidades políticas y al final las necesidades trascendentales que se estarían relacionando con esta primer modelo de necesidades de la medición multidimensional de la pobreza, ¿no? Que tiene que ver con esto del significado de la vida. Y como pueden ver ustedes, aun cuando no se llamen de la misma manera, hay ciertas similitudes, ¿no? En todas ellas, o sea, independientemente del esquema, todas estas propuestas de las dimensiones para el desarrollo o el tipo de necesidades que este desarrollo debe cubrir, ¿no? Consideran más o menos los mismos elementos. O sea, las primeras son las necesarias para vivir, ¿no? Las necesidades básicas. Luego vienen las necesidades que son producto de nuestras interacciones sociales en los distintos niveles, que son la participación social, nuestro desarrollo profesional, nuestra necesidad de trabajar, ¿no? Y de incorporarnos también a la vida productiva, porque finalmente no puedes negar que hay una dimensión económica en el desarrollo, pues están todas estas necesidades económicas y las necesidades sociales que derivan somos seres gregarios, ¿no? Entonces, esta misma manera de hacernos humanos en sociedad, pues también nos genera necesidades sociales, necesidades para la interacción. Y de esa interacción, pues luego tenemos el siguiente nivel, que son todas las necesidades culturales, que también en el modelo multidimensional de la pobreza están todas ellas incorporadas en la dimensión verde, en la de identidad y conexiones sociales, ¿no? Las culturales, y las sociales, ¿no? Ellos tienen en otro nivel el acceso a la participación social y la política. En el esquema de la nueva escuela mexicana, las necesidades políticas están en un nivel todavía más arriba, porque para ellos, en esta propuesta, las necesidades políticas están relacionadas con la forma, efectivamente, en cómo se toman las decisiones, ¿no? Y finalmente, en las necesidades trascendentales, pues ya se ubica pues, el cómo queremos vivir, en qué tipo de sociedad queremos vivir, ¿no? Y pues al final, todas estas propuestas parten sí de las necesidades individuales de cada persona, pero también de las necesidades que como personas tenemos dentro de los colectivos. Y todos estos elementos, sea el modelo que decidamos abrazar para llevar a cabo nuestros proyectos o nuestras propuestas de innovación social, pues tenemos que considerar que puede haber también otras dimensiones propuestas en otros modelos que no estamos incorporando o que no estamos haciendo explícitas. Y que para el grupo con el que estemos trabajando o para el que estemos trabajando o del que formemos parte y en el que estemos colaborando, pues quizás sean importantes o las estén considerando, ¿no? Entonces también hay que tener como esta flexibilidad para identificar cuál es el modelo, no solamente qué es más conveniente al grupo, sino también el modelo que efectivamente es coherente y es pertinente con el propio contexto del grupo. ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario, alguna duda que compartir? No, ninguna. Ok. Bien, entonces vamos a pasar a el tema de la tarea auténtica y del foro reforzador de aprendizaje.
La sesión pasada, si mal no recuerdo, habíamos quedado, bueno, yo les propuse la idea de que el día de hoy, quien deseara, que preparara un par de diapositivas para presentar brevemente, en 3 minutitos, sus avances de la tarea auténtica. Antes de pasar a eso, si es que alguien trae sus diapositivas o su idea que nos quiera compartir, ¿alguien tiene alguna duda sobre las instrucciones o sobre el propósito por el cual se está proponiendo esta tarea auténtica? ¿Nadie? Bien. Entonces, ¿quién quiere compartirnos sus avances? Si traen diapositivas, se pueden compartir. Si no traen diapositivas, pueden tomar la palabra y platicarnos rápidamente de qué van a hacer qué elementos son los que van a seleccionar para trabajar sobre la escalera. ¿En qué peldaño se van a posicionar? Porque aquí estamos partiendo del supuesto de que todos y todas van a ser las próximas personas o son las personas administradoras de la cooperativa Pascual. Entonces, han, han identificado cuál es la condición de la cooperativa, han identificado dónde están sus debilidades, han identificado cómo podrían subsanarse esas debilidades. Y entonces desde ahí, ¿qué tipo de participación es más conveniente de acuerdo con la propuesta que cada una de ustedes está pensando? ¿Nadie? Bien. ¿Alguien tiene entonces alguna duda acerca de lo que tiene que hacer sobre su tarea auténtica? ¿No? ¿Nadie? Andrés, adelante. Mi duda es solamente seleccionar un peldaño de la escalera que viene en el contenido nuclear. Sí, 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 sí. De ahí vamos a partir. De hecho, terminando la sesión, también les comparto en su correo y en la plataforma esta presentación. Pero sí, son básicamente los mismos. O sea, es la misma escalera, solamente nombrada de manera distinta. Solo escogen un peldaño y desde ese peldaño tienen que justificar por qué es ese tipo de participación y no otro. En el caso se puede decir que la participación que yo tengo voy por incentivo. ¿Ok? Pues premios y recompensas. Ajá, sí, claro. Cada quien puede escoger el peldaño que desee con las características que desee. Lo único que tienen que desarrollar es la justificación de por qué desde ahí, qué partecita o qué parte sota, dependiendo de qué tan amplia vaya a ser su propuesta, este, por qué requieren que sea ese tipo de participación, para obtener qué resultados, para alcanzar qué objetivo y para aportar a qué problemática, qué problema o a qué factor de vulnerabilidad, ¿no? Recuerden que todas las actividades de nuestras
unidades curriculares de aprendizaje también van escalando en complejidad, pero eso no quiere decir que conforme vayamos avanzando se olviden de los contenidos anteriores o de los trabajos que van haciendo. Entonces, lo que ya trabajaron en su foro integrador del primer módulo, les es útil también para trabajar esta tarea auténtica. Entonces también pueden apoyarse en esos elementos para que ustedes enriquezcan el argumento de por qué están proponiendo o por qué se están situando como administradores en determinado peldaño de la escalera de la participación. Ya ese es otro tip para trabajar su tarea. Que no se olviden de eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Nadie más? Gracias, José. Entonces, fíjense bien cómo su tarea, algo que me dio mucho gusto encontrar en su foro de integración es que no hubo tareas repetidas. Entonces, eh, son efectivamente, eh, fueron participaciones en el foro originales, ¿no? Entonces, ojalá que eso se mantenga, lo sigan manteniendo ustedes. Y entonces, cada quien seleccionó valores distintos. eh, Cada quien identificó factores de vulnerabilidad también distintos o de manera o con una priorización distinta y también nos argumentaron de manera distinta. Igualmente, seleccionaron factores de resiliencia distintos y los argumentaron también desde distintos lugares. Y eso me dio mucho gusto porque pues entonces, aun cuando se hayan apoyado en la inteligencia artificial, pues quiere decir que también han sabido o están logrando, espero que conscientemente también, aprovechar la inteligencia artificial más como una herramienta que como la entidad responsable de hacer esa tarea. Y eso está muy bien, muchas gracias. Yo verdaderamente lo valoro en ustedes, que no se dejen seducir. Y entonces, si ustedes retoman esos contenidos, esa postura valoral, que además se les está preguntando cuáles serían tus valores como administrador, ¿no? Administradora en tu desarrollo profesional, ¿cómo te ves, no? O sea, lo que se les está preguntando, ¿cómo se ven como administradores? ¿Cuáles serían los valores que ustedes enarbolarían si se dedicaran a la innovación social? Y ya cada quien dijo, oh, sí, yo solidaridad, empatía, responsabilidad, colaboración, ¿no? Etcétera, etcétera. Y dijeron también, pues yo identifico estos factores de vulnerabilidad, ¿no? Sobre todo en la dimensión económica, en la dimensión tecnológica. Hay quienes hablaron el elemento histórico también, ¿no? En fin, retomaron también distintos factores de vulnerabilidad. Y esa lectura de la vulnerabilidad también la están haciendo, pues como administradores, como personas que ejercen la administración, que tienen una cierta construcción valoral. En esa nueva tarea, ahora es con ese bagaje, con ese acervo, ahora
conociendo la condición de cooperativa pascual, pensar una propuesta de innovación social, un proyecto de innovación social, que no se van a sacar de la nada, sino que se la van a sacar también ya de esa lectura que hicieron previamente entre factores de resiliencia, perdón, entre factores de vulnerabilidad y factores de resiliencia. Y ya muchos de ustedes adelantaron inclusive esas ideas, ¿no? Y perfilaron varias ideas. Ahora, esa idea acá la vamos a aterrizar, pero antes de ir pensando en las 50 actividades y los indicadores y demás, vamos a pensar a reflexionar en que si yo soy la jefa o el jefe del área de administración, entonces yo necesito promover, como decía Andrés, este tipo de participación, ¿no? A través de incentivos. Bueno, ¿en qué peldaño de la escalera? ¿En qué peldaño de la escalera se encuentra esa participación por incentivos? ¿No? ¿Cuáles son las características de esta participación por incentivos? ¿No? Y entonces, en función de esas características de la participación por incentivos, ustedes van a justificar su propuesta de innovación social. 80 palabras para esa justificación. Posteriormente, lo van a llevar a su materialización hipotética, ¿no? O sea, van a hacer un ejemplo práctico, ¿no? Se lo van a imaginar. Y finalmente, si el ejemplo resulta positivo y todo les sale perfecto, entonces tendrían que reflexionar sobre el proceso, ¿no? ¿Qué se imaginan que pasó? ¿Qué condiciones se fueron dando? ¿Qué cambios se fueron dando en la cooperativa, en los socios de la cooperativa, este, para obtener los resultados que se hayan obtenido, ¿no? ¿Se lograron los objetivos o no se lograron los objetivos? Y entonces, este, ¿cuáles son también cuáles son las herramientas en las que se van a apoyar y cómo las van a implementar? Y todo esto lo van a tener que redactar en 210 palabras. Hay un contador en el Word, entonces 210 palabras es casi como, ay, no recuerdo ya si es una cuartilla o 2 cuartillas, pero bueno, no es demasiado texto. ¿Ok? Y así, el ejercicio de lo que se trata entonces es de que, bueno, para empezar, por eso se llama tarea auténtica, ¿no? Porque cada uno de ustedes escogerá un peldaño, son varios peldaños, son 6 peldaños, entonces habrá algunos que repitan peldaño, ¿no? Que lo hagan como desde el mismo peldaño, pero la propuesta tendrá que ser distinta. Y habrá también quienes puedan coincidir quizá en el tipo de propuesta, pero vista desde peldaños diferentes de participación, ¿no? Igual pueden hablar sobre la reducción de las brechas tecnológicas, pero habrá quien lo haga desde la cooperación y habrá quien lo haga desde la facilidad, ¿no? Por ejemplo. Sí, Andrés, ¿tienes otra pregunta o no has bajado la mano? No. Perdón, es que no me había fijado. No, no te preocupes, todo bien. Bien, entonces, ¿nadie tiene ninguna pregunta sobre su tarea auténtica? ¿Nadie más? Bien, entonces,
pasamos a las instrucciones para el foro reforzador de aprendizaje. Entonces, aquí la intención del foro reforzador de aprendizaje es que reconozcan las características de la participación activa como un eje transversal de la innovación social. Nos queda claro a todo el mundo el alcance de un eje transversal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un eje transversal? Ahí no, ¿se sabe? Ok. Bien. Un eje transversal es un elemento que atraviesa todas las dimensiones de la innovación social, en este caso, ¿no? Entonces, quiere decir que para que la innovación social, ustedes ya lo dijeron en, en las conclusiones de su foro integrador, muchos de ustedes lo dijeron, que para que los proyectos de innovación social sean exitosos, se requiere que haya una participación activa. Si lo ponemos al revés, en el sentido inverso, lo que necesitamos en la innovación social es que siempre haya una participación activa. No puede haber innovación social si somos pasivos, si solo somos receptores, porque entonces estamos trabajando desde los mismos supuestos previos de organización o la misma actitud o comportamiento como grupo que nos llevó a una condición negativa. En este caso, para cualquier cooperativa, ¿no? Si todos los socios son pasivos, no vamos a poder avanzar. Entonces, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, identificar o reconocer, vaya, como dice nuestro propósito, reconocer que la participación debe ser activa siempre o debe atravesar siempre todos los componentes de los proyectos, de los procesos, de los programas, de las actividades de innovación social. No puede haber innovación social. A eso se refiere con ese transversal, atravesar todas las dimensiones. ¿Sí? Bien, entonces, gracias, Ocabet. Entonces, tenemos que responder dos preguntas. La primera, pues, ¿qué actividades realiza la cooperativa Pascual para mantener la participación activa de sus socios? Y a partir de la condición de la cooperativa Pascual, de nuestro incidente crítico, pues mencionar qué peldaños de la participación son los que se están tomando en cuenta o en los que se está trabajando la cooperativa Pascual, ¿no? ¿Cuáles creemos nosotros, cada uno de nosotros, que son esos peldaños? Y cada quien tendrá que argumentar esa noción. ¿Por qué? ¿Por qué identifican ustedes que son tales y cuáles peldaños? ¿No? Ya, básicamente. No olviden en cada participación incluir sus referencias. No olviden que el modelo para citar es el de APA 7 y en el foro no hay peldaños. Déjame abrirla. El chat. Pues en las instrucciones no los menciona explícitamente, Jocabet, si hay un límite de peldaños. Dice que uno, ¿no? Un peldaño.
Ah, sí, perdón, es que como ahorita está diciendo de las instrucciones del foro, dice aquí qué peldaños de participación se toman en Así que cuenta. peldaños, es verdad. Perdón, sí. Si es que ahí sí me hice bolas, digo, es que, o sea, ¿cuántos? Si son aquí, a ver, los tengo No, aquí. sí, ¿qué peldaños es? ¿Cuáles peldaños son los que tú identificas? Ajá. ¿No? Puede ser que, bueno, si hay alguien que identifica solo uno, pues porque solo identificó uno. Ah, ok, de los 7 que vienen aquí es como decir, ahora sí que no hay un tope, ¿no? De decir, ay, son todos o nada más es uno. O sea, O son los sea, que nosotros identifiquemos y todo eso. claro, y los van a justificar. O sea, por ejemplo, puede haber alguien que diga, pues para mí están los 7 presentes. ¿Por qué? Pues porque esta parte tiene que ver con este peldaño. Estas otras acciones que está haciendo la cooperativa tienen que ver con esto otro, bla, 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 ¿no? Pero fíjense que van a tener, este, van a revisar los contenidos y además yo creo que también es muy necesario que investiguen, que tengan, pues que ingresen a la página incluso de Pascual, ¿no? Sí, para ampliar un poquito más la justificación, ¿no? Del por qué tales y tales peldaños se ocupan, ¿verdad? Así es, y aquí también lo que se valora en el asunto, por ejemplo, de la argumentación, o sea, aquí tenemos también los elementos que se ponderan en la evaluación, también se considera la, el que investiguen, el que busquen sus propias fuentes, no solamente los contenidos que vienen del contenido nuclear y de las lecturas sugeridas o de las lecturas complementarias que les acercamos a través del plan de trabajo de cada módulo, sino también lo que por iniciativa propia ustedes pueden conseguir en la red o en fuentes hemerográficas o bibliográficas, este, todas las fuentes primarias y secundarias, ¿no? Para hacerse de nueva información. Si hay por ahí algún informe al que puedan tener acceso de Cooperativa Pascual, alguna nota de periódico que se haya publicado, ¿no? Todos esos elementos son importantes y les van a ayudar porque además también de eso se trata la vida profesional, ¿no? También eso se tiene que hacer en la vida profesional. Entonces, no hay un número definido, son qué peldaños, 1 o 7, ¿no? Pero cada quien, la gracia también está en justificar esos peldaños, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. ¿Ah? ¿Alguien más? ¿Podría pasar la lista de asistencia? Sí, claro que sí. Para comer. Por favor. Ya cambié permítanme, voy a dejar de compartir en este momento. Bueno, si tienen algún tipo de problema para llenar el formulario desde aquí, alguien más que esté en una computadora puede compartir el enlace en el chat de WhatsApp que tengan ustedes, por favor. Ya desde ahí se lo comparten. Sobre todo si están en la sesión desde un celular, porque creo que no hay problemas para que lo abran desde aquí, pero inténtenlo, por favor. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda, algún comentario? ¿Alguna duda también sobre la retroalimentación que hice a su foro integrador? ¿No? ¿Nadie?
Están todas las instrucciones de poder encender su cámara. Bien, si me pueden compartir, por favor, por la, cualquier persona que tenga el vínculo. A ver, intenten, voy a generar nuevamente el... A ver, desde ahí, chicos. No, tampoco deja aperturarlo. Yo ya se los compartí en el grupo de WhatsApp. Ok, gracias, Jessica. A ver si desde el grupo de WhatsApp. Sí, ese sí abre. Ok, ¿tú estás en celular, Valeria? Sí, Así es que es por eso, pero nunca había pasado, ¿eh? ¿no? Siempre dejaba acceder. No sé qué pasa entonces en alguna de mis configuraciones. Voy a revisar porque abro a que cualquier persona que ponga el vínculo sin problema acceda al formulario. Y esta vez lo estoy haciendo, lo estoy generando desde mi, desde el Drive de mi cuenta personal, no de la cuenta institucional, porque al no reconocerles como usuarios del dominio de la institución, también me bloqueaba los accesos a los formularios, entonces se hacía más complejo. Chicos, chicas, quien está en condiciones, encienda su cámara, por favor, para tomarnos la evidencia. La sesión pasada ni la para que podamos tomarnos nuestra fotografía, nuestra evidencia de asistencia el día de hoy. Gracias, Jocabet, gracias, Jessica. Quienes no puedan encender su cámara, por favor, en el chat, manifiesten que no lo pueden hacer para que quede también la evidencia de que pues, no pueden encender la cámara. ¿Listo? ¿Tendrían? Perfecto, muchas gracias. Muy amable. Bien, compañeros, compañeras, si nadie más tiene ninguna duda y nadie más tiene algún comentario, eh, conforme vayan respondiendo el formulario de la lista de asistencia del día de hoy, podemos retirarnos. Ya quedó. Muchas gracias. Bonita tarde a todos. Gracias otra vez. Buenas tardes. Ya también hice mi asistencia, gracias. Gracias, Valeria. Buenas tardes.